Existe un mundo bajo la superficie del océano que la mayoría de la gente jamás verá. Un mundo donde la luz del sol nunca llega. Un mundo donde la presión es tan intensa que podría aplastar el acero como si fuera papel. Un mundo lleno de sonidos, estructuras y criaturas que la ciencia aún no puede explicar por completo. Hablamos mucho del espacio. Gastamos miles de millones enviando máquinas a Marte y Venus. Construimos telescopios lo suficientemente potentes como para ver los confines del universo. Y sin embargo, más del 80% de nuestro océano permanece sin cartografiar, inexplorar y desconocido. Disponemos de mejores mapas de la superficie de Marte que del fondo de nuestro propio océano. No es poca cosa pasarlo por alto. El océano cubre más del 70% de la Tierra, contiene el 97% de toda el agua del planeta, y en su interior hay lugares que solo han sido visitados por un puñado de humanos, lugares que aún albergan preguntas que nadie puede responder. No hablamos de historias de monstruos marinos ni de leyendas inventadas. Hablamos de lugares reales, documentados y estudiados científicamente en el océano que aún encierran misterios. Lugares donde ocurre algo extraño o donde ocurrió algo que nunca se ha comprendido del todo. Desde la fosa más profunda de la Tierra hasta un mar sin costa. Desde círculos de cultivos submarinos hasta una región donde los barcos desaparecen sin dejar rastro, hoy viajamos a través de los 10 lugares más misteriosos del océano. Estos son lugares reales, y las preguntas que plantean son igual de reales. La fosa de las Marianas, Océano Pacífico. Hay un lugar en el Océano Pacífico Occidental cuya profundidad supera la altura de cualquier montaña de la Tierra. Si se tomara el monte Everest y se lo colocara boca abajo en la base, aún habría más de 1,5 kilómetros de agua por encima de su cima. Ese lugar es la fosa de las Marianas. Con una extensión de más de 2.400 kilómetros sobre el fondo oceánico en forma de luna creciente, la fosa de las Marianas es el punto más profundo conocido en la superficie de todo el planeta. En su punto más bajo, un lugar llamado el Abismo Challenger, la profundidad alcanza casi 11.800 metros. Eso equivale a casi 11 kilómetros de profundidad. La presión en el fondo es 1000 veces mayor que la que sentimos en la superficie. La temperatura está justo por encima del punto de congelación. No hay luz, ninguna en absoluto, solo una oscuridad fría y aplastante. Y aún así, allí existe vida. Cuando los primeros humanos descendieron al Abismo Challenger en 1960, un oceanógrafo suizo llamado Jacques Piccard y un oficial de la Marina de los Estados Unidos llamado Don Walsh realizaron el viaje a bordo de un buque de aguas profundas llamado Trieste. Su hallazgo asombró al mundo científico. En el fondo, informaron haber visto un pez plano flotando en la oscuridad. Muchos científicos aún debaten esto, pero el descubrimiento cambió la forma en que el mundo concebía la vida en condiciones extremas. Desde entonces, exploradores como el cineasta James Cameron, quien realizó la inmersión en solitario en 2012, y el inversor Victor Vescovo, quien alcanzó el punto más profundo registrado en 2019, han regresado al Abismo Challenger. Lo que han encontrado no es vacío, es vida. Vida extraña y extraterrestre. Criaturas parecidas a camarones llamadas anfípodos. Organismos unicelulares del tamaño de una mano humana. Pepinos de mar translúcidos. Un pez diminuto con un esqueleto blando de cartílago diseñado para resistir la presión aplastante. Pero lo que hace verdaderamente misteriosa a la fosa de las Marianas no es lo que se ha encontrado allí, es lo que no se ha encontrado. Incluso ahora, los científicos solo han explorado directamente una pequeña fracción del fondo de la fosa. La mayor parte nunca ha sido tocada, filmada ni estudiada de cerca. Miles de kilómetros de lecho oceánico se encuentran a esas profundidades, en completa oscuridad, y nadie sabe qué hay allí. Víctor Vescovo, en una de sus inmersiones, encontró algo más en el fondo. Una bolsa de plástico, envoltorios de caramelos, basura humana. Incluso en un lugar jamás visto, ya habíamos dejado huella. La fosa de las Marianas es la frontera más profunda de la Tierra. Y, en muchos sentidos, es la que menos comprendemos. El Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico Norte. Pocos lugares en el mundo encierran más misterio que el Triángulo de las Bermudas. Y, sin embargo, pocos lugares son más difíciles de identificar con datos. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Océano Atlántico Norte,
en una zona aproximadamente triangular entre Miami, Florida, la isla de Bermudas, y San Juan, Puerto Rico. Abarca alrededor de 500.000 millas cuadradas de aguas abiertas, y durante décadas se le ha vinculado con una serie de desapariciones que nunca se han explicado por completo. La lista de casos es larga. En diciembre de 1945, un grupo de 5 torpederos de la Armada de los Estados Unidos, conocido como el Vuelo 19, despegó de una base en Florida para una misión de entrenamiento rutinaria. Nunca regresaron. El avión de rescate enviado para buscarlos también desapareció. En 1918, el USS Cyclops, uno de los buques más grandes de la Armada de los Estados Unidos en aquel entonces, desapareció entre Barbados y Baltimore con más de 300 personas a bordo. Nunca se encontraron restos del naufragio. Nunca se recibió ninguna señal de socorro. El propio Cristóbal Colón, cuando navegó por primera vez por esta región en 1492, escribió sobre extrañas luces en el cielo y lecturas erráticas de la brújula que alarmaron a su tripulación. Los científicos han trabajado durante años para explicar lo que ocurre en esta zona. Algunos han señalado patrones repentinos de tormentas, olas gigantes o depósitos submarinos de gas metano que podrían desestabilizar los barcos. Otros han señalado que el Triángulo de las Bermudas se encuentra a lo largo de una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo y que, estadísticamente, los accidentes en la zona no son más frecuentes que en cualquier otro lugar con un tráfico similar. La Guardia Costera de Estados Unidos no reconoce oficialmente el Triángulo de las Bermudas como una zona particularmente peligrosa. Lloyd's de Londres, una de las aseguradoras más confiables del mundo, no cobra tarifas más altas a los barcos que lo cruzan. Pero el misterio no se puede desestimar tan fácilmente, porque si bien algunas desapariciones han tenido explicación, otras no. Porque si bien algunos casos resultaron ser tormentas o errores humanos, hay otros en los que el agua estaba tranquila, el equipo funcionaba, el clima estaba despejado, y aún así barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro. Puede que el Triángulo de las Bermudas no sea una fuerza sobrenatural, pero es un lugar donde el océano se ha tragado todo y nunca lo ha devuelto, y eso, desde cualquier punto de vista, vale la pena recordarlo. El Mar de los Sargazos, Océano Atlántico Norte. Hay un mar en medio del Océano Atlántico Norte que no tiene orilla, ni costa, ni límite terrestre de ningún tipo. Es el único mar de la Tierra definido completamente por agua, rodeado no por continentes, sino por 4 poderosas corrientes oceánicas: la corriente del Golfo al oeste, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente de Canarias al este, y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte al sur. Ese lugar es el Mar de los Sargazos. Se encuentra en una especie de bolsa inmóvil entre esas 4 corrientes, abarcando aproximadamente 2 millones de millas cuadradas. Y en sus aguas tranquilas, cálidas y de un azul profundo, flota algo que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra con la misma forma, una alga gruesa y de color marrón dorado llamada sargassum, que flota en enormes esteras sobre la superficie, a veces extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Cuando Cristóbal Colón navegó por este mar en 1492, su tripulación entró en pánico. Nunca antes habían visto mar abierto cubierto de vegetación. Temían que las algas atraparan el barco. Temían estar cerca de tierra que no podían ver. Se equivocaron en ambos aspectos, pero el miedo era real. Durante siglos, los marineros evitaron el Mar de los Sargazos, llamándolo un cementerio de barcos, un lugar donde las embarcaciones llegaban a la deriva sin volver a salir. Y hay algo de verdad detrás de esas historias. Las 4 corrientes que forman los límites del Sargazo atrapan todo lo que entra. Los escombros que llegan a la deriva tienden a quedarse. Los barcos que navegaron antes de la era de los motores, dependiendo del viento, podían encontrarse encalmados en las aguas tranquilas, varados durante días sin brisa ni salida. El barco mercante francés abandonado Rosalie fue descubierto a la deriva sin tripulación en este mar en 1840. Una goleta estadounidense llamada Ellen Austin encontró un barco sin tripulación navegando solo en el Sargazo en 1881. El capitán envió una tripulación de salvamento a bordo. El barco desapareció. Días después fue encontrado de nuevo. La tripulación había desaparecido.
Pero hay otro tipo de misterio aquí que es aún más extraño que los barcos fantasmas. Inicio de Israfil. Durante siglos, nadie comprendió el origen de las anguilas europeas. Los científicos sabían que aparecían en ríos europeos y crecían hasta la edad adulta. Pero nadie las había visto reproducirse. Nadie había encontrado crías ni huevos. El proceso de nacimiento de la anguila europea era un completo misterio. La respuesta resultó ser el mar de los sargazos. Las anguilas europeas, una vez adultas, recorren miles de kilómetros de océano abierto hasta llegar al mar de los sargazos donde nacieron. Allí desovan. Luego mueren. Y sus crías regresan a Europa arrastradas por las corrientes oceánicas, reiniciando el ciclo. Las tortugas bobas jóvenes utilizan el mar de los sargazos como criadero. Las ballenas jorobadas migran a través de él. Especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra viven ocultas en las esteras flotantes de algas. El mar de los sargazos no tiene costa, ni límite fijo, y su biología aún plantea interrogantes que la ciencia aún intenta resolver. Es un mar que no pertenece a nada ni a nadie, situado en el centro del Atlántico como un mundo dentro de otro mundo. La dimensión desconocida, océanos globales. La mayoría de la gente piensa que el océano tiene una superficie, una parte media profunda y un fondo, pero en realidad, el océano se divide en capas distintas, cada una más extraña que la anterior. Y de todas esas capas, ninguna es más misteriosa que la que los científicos llaman la zona mesopelágica, o simplemente la dimensión desconocida. La dimensión desconocida se extiende desde unos 200 metros bajo la superficie hasta unos 1000 metros de profundidad. Esta es la capa donde la luz solar desaparece, no se atenúa, desaparece. Por debajo de los 200 metros, el océano se encuentra en una oscuridad total y permanente. La presión es mucho mayor que la que experimentan los humanos en tierra. El agua está fría y prácticamente inmóvil, y sin embargo, dentro de esta capa viven más peces que en todas las demás capas del océano juntas. Un estudio de 2014 sugirió que hay 10 veces más peces viviendo en la dimensión desconocida de lo que los científicos creían. Entre ellos se encuentran criaturas que pertenecen a un mundo que la mayoría de los humanos nunca ven. Animales bioluminiscentes que producen su propia luz. Criaturas similares a medusas que pueden crecer hasta 45 metros de largo. Más que una ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra. Rapes con señuelos brillantes colgando de sus cabezas. Peces linterna que suben a la superficie por la noche para alimentarse y se hunden de nuevo durante el día, migrando cientos de metros en cada ciclo. La dimensión desconocida es uno de los ecosistemas menos comprendidos del planeta, a pesar de abarcar todos los océanos, desde el Pacífico hasta el Ártico. Los científicos estiman que el 90% de los animales que viven en esta capa producen bioluminiscencia de alguna forma. Pero los investigadores aún trabajan para comprender cómo evolucionó esta capacidad y por qué es tan común. Algunas especies parecen haberla desarrollado de forma independiente más de 27 veces en diferentes ramas de la vida. Lo que ocurre en la dimensión desconocida trasciende la biología. Los científicos creen que esta capa desempeña un papel en la regulación de la cantidad de carbono en el océano y la atmósfera. Cada noche, cuando millones de criaturas suben a la superficie para alimentarse y luego descienden, transportan carbono consigo. Algunos científicos creen que la dimensión desconocida actúa como una de las mayores bombas de carbono del planeta, extrayendo carbono de la superficie y transportándolo a las profundidades. Comprender exactamente cómo funciona esto podría cambiar nuestro conocimiento sobre el clima y el océano. La mayor parte de esta capa nunca se ha estudiado directamente. La tecnología para explorarla a gran escala aún se está desarrollando. Lo que los científicos saben hoy sobre la dimensión desconocida es solo una fracción de lo que realmente existe allí. Las piscinas de salmuera, el Golfo de México y el Mar Rojo, en algún lugar del fondo del océano, a profundidades que la mayoría de los humanos nunca podrán alcanzar, hay lagos. No son lagos metafóricos, son lagos reales. Masas de agua que se asientan en el fondo del mar, completamente separadas del agua del océano que las rodea, con su propia superficie, su propia costa e incluso sus propias olas. Se llaman piscinas de salmuera y son de las cosas más extrañas de la Tierra.
Las pozas de salmuera se forman cuando el agua del fondo oceánico se vuelve tan densa por la sal que no puede mezclarse con el agua superficial. La sal es más pesada que el agua. Cuando los depósitos de sal antigua del fondo marino se disuelven, el líquido resultante se concentra tanto que se hunde y se acumula, formando una capa distintiva que se sitúa por debajo del agua de mar normal, como el aceite sobre el vinagre en una botella. La salmuera de estas piscinas es entre 3 y 8 veces más salada que el agua de mar normal. La temperatura interior es diferente. La composición química es distinta. Para la mayoría de las criaturas marinas, entrar en una piscina de salmuera es mortal. Sus cuerpos no pueden procesar la salinidad extrema. Los animales que nadan demasiado cerca a veces se encuentran atrapados en los bordes, muertos por la composición química del agua antes de poder escapar. Y sin embargo, existe vida en las piscinas de salmuera. En los bordes, donde la salmuera se encuentra con el océano, los científicos han encontrado esteras de bacterias, gusanos tubícolas, camarones y otras criaturas adaptadas para sobrevivir en condiciones que matarían a casi cualquier otra cosa. Algunas de estas especies no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Toda su biología ha sido moldeada por uno de los entornos más extremos que ofrece el océano. La piscina de salmuera más grande conocida, descubierta en el Golfo de México, se extiende casi 12 millas de ancho y alcanza una profundidad de más de 300 metros. Cuando los investigadores instalaron cámaras en el fondo y la observaron, la visión se describió como la de un océano extraterrestre dentro del océano, un mar aparte, tranquilo y en calma, mientras que todo lo que estaba fuera se movía. ¿De dónde proviene exactamente la sal de estas pozas? ¿Cuánto tiempo lleva allí y qué vive en las partes más profundas de las más grandes? Son preguntas que la ciencia aún no ha resuelto por completo. Ningún vehículo ni persona ha llegado jamás al fondo de las pozas de salmuera. Lo que hay allí abajo sigue siendo completamente desconocido. La anomalía del Mar Báltico. En junio de 2011, un equipo sueco de exploradores oceánicos exploraba el fondo del Mar Báltico cuando su sonar detectó algo inusual. A unos 79 metros de profundidad, en el lecho marino entre Suecia y Finlandia, se encontraba un objeto único en la zona. Tenía unos 60 metros de ancho. Parecía tener bordes rectos. Parecía haber una estructura en la parte superior, como una cúpula o una plataforma elevada. Una huella detrás, que se extendía unos 300 metros por el lecho marino, sugería que el objeto se había movido antes de asentarse en su posición actual. Cuando el equipo se sumergió para investigar directamente, la situación se volvió más extraña. Según informes, los equipos electrónicos de la embarcación, incluyendo cámaras y teléfonos satelitales, dejaron de funcionar al acercarse a menos de 60 metros del objeto. Una vez que se alejaron, el equipo volvió a funcionar. ¿Qué es la anomalía del Mar Báltico? Nadie lo sabe con certeza. El equipo que lo encontró lo describió como algo nunca antes visto. Algunos investigadores que examinaron las imágenes del sonar sugirieron que podría tratarse de una formación geológica natural, señalando que las rocas de la región pueden fracturarse siguiendo patrones geométricos rectos a lo largo de fallas naturales. Otros señalaron que se observan formaciones similares sobre el agua en los alrededores, lo que sugiere que la forma podría tener una explicación natural. Pero la formación es tan inusual y las condiciones que la rodean tan extrañas que ninguna explicación ha cerrado el caso por completo. No se ha declarado una formación natural. No se ha declarado nada en absoluto. Se encuentra en el fondo del Mar Báltico y aún plantea interrogantes, sigue atrayendo a investigadores y aún no tiene una respuesta definitiva. Lo que está claro es que el objeto es real. Fue detectado por sonar, fue fotografiado, fue visitado por buzos. Sea lo que sea, ahí está. Y después de más de una década, nadie lo ha explicado por completo. El Mar Lácteo, Océano Índico. En ciertas noches en el Océano Índico, el agua brilla, no en pequeñas manchas, no en destellos breves, en enormes y continuas extensiones de luz azul pálido y blanca que se extienden por la superficie del mar durante kilómetros, a veces cientos de kilómetros, haciendo que el agua parezca la luz de la luna reflejada en la nieve. Desde un barco que navega a través de él, el efecto se describe como moverse a través de un mundo sin sombras,
donde todo en todas las direcciones emite su propio brillo suave. Los marineros han reportado este fenómeno por más de 4 siglos. Julio Verne escribió sobre él, pero durante la mayor parte de ese tiempo se trató como una leyenda, una historia de marineros, algo que sonaba demasiado extraño para ser real. En 1995, un buque de investigación que navegaba por el noroeste del Océano Índico atravesó un mar lechoso que se extendía por más de 6.000 millas cuadradas. Los científicos a bordo lo registraron detalladamente. Las muestras confirmaron lo que los investigadores sospechaban. El brillo era causado por miles de millones de bacterias bioluminiscentes, una especie llamada Vibrio harbeyii, que trabajaban juntas en concentraciones tan densas que su luz combinada se hizo visible desde el espacio. En 2005, investigadores utilizaron imágenes satelitales para confirmar que los mares lechosos son reales y aparecen en el océano varias veces al año, principalmente en el noroeste del Océano Índico, cerca de las aguas que rodean Somalia y el mar Arábigo. Las fotografías satelitales mostraron el resplandor extendiéndose por cientos de kilómetros cuadrados de superficie. Pero aún no se comprende del todo cómo ocurre esto exactamente. ¿Cómo se coordinan las bacterias en concentraciones tan grandes? ¿Qué las hace concentrarse en tal cantidad? ¿Por qué ocurre esto principalmente en zonas específicas del Océano Índico? ¿Por qué el brillo a veces dura días o incluso semanas mientras el barco navega? Las respuestas siguen siendo parciales. Los investigadores tienen teorías, pero no explicaciones completas. El mar lechoso es uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta y ha estado ocurriendo durante siglos sin que nadie en la Tierra lo supiera. Monumento Yonaguni, Japón. Frente a la costa sur de la isla japonesa de Yonaguni, justo debajo de la superficie del Océano Pacífico, se encuentra una estructura que ha dividido a la comunidad científica durante décadas. En 1986, un instructor de buceo local llamado Kihachiro Aratake exploraba las aguas cercanas a Yonaguni cuando se topó con algo inesperado. Bajo él se encontraban lo que parecían ser enormes terrazas de piedra, plataformas planas, cortes en ángulo recto y escaleras talladas, todo ello dispuesto en una estructura que se extendía más de 90 metros de ancho y se elevaba unos 7,6 metros del lecho marino. Las formas eran precisas. Los bordes eran afilados, los escalones parecían escalones, las paredes parecían paredes. La pregunta que siguió aún no se ha resuelto. ¿Es el monumento Yonaguni una formación natural o fue construido por alguien? Quienes creen que es natural señalan que la arenisca de la región se fractura limpiamente en planos verticales y horizontales. Las olas, las corrientes y el movimiento tectónico pueden producir superficies planas y ángulos agudos sin intervención humana. Algunos geólogos que estudiaron el sitio concluyeron que la estructura es natural, moldeada por las mismas fuerzas geológicas que forman accidentes geográficos similares en la misma zona. Quienes creen que es artificial señalan la regularidad de las formas, la presencia de lo que parecen ser diseños tallados en algunas superficies y la existencia de evidencia documentada de antiguas civilizaciones que habitaron la isla y sus alrededores. Si la estructura es artificial, se habría construido en una época en la que el nivel del mar era más bajo y el sitio se encontraba por encima del nivel del agua, lo que sitúa su construcción hace al menos 10.000 años, convirtiéndola en una de las estructuras más antiguas jamás encontradas en la Tierra. No se ha llegado a un consenso. Los investigadores que lo han estudiado detenidamente tienen opiniones contradictorias. La estructura no encaja perfectamente ni en la categoría natural ni en la artificial, y hasta que se realice una investigación más detallada, el monumento Yonaguni sigue siendo una de las preguntas más fascinantes y sin respuesta del océano. Mar del Diablo, Océano Pacífico. Frente a la costa oriental de Japón, entre la costa japonesa, las islas Bonin y la isla de Taiwán, se extiende un tramo del Océano Pacífico conocido por dos nombres. Los científicos lo llaman Arco Izu Ogasawara. Los marineros lo llaman Mar del Diablo. Algunos lo llaman Triángulo del Dragón. La comparación con el Triángulo de las Bermudas no es casual. Al igual que este, el Mar del Diablo tiene una larga historia de desapariciones inexplicables, barcos desaparecidos e informes de condiciones extrañas que no pueden explicarse completamente solo por el clima o errores de navegación. Japón ha tenido una historia particular con esta región.
A principios de la década de 1950, varios barcos pesqueros y pequeñas embarcaciones desaparecieron en la zona en un corto periodo de tiempo. En 1952, el gobierno japonés envió un buque de investigación, el Kaio Maru número 5, a la región específicamente para investigar las desapariciones. El barco desapareció. Las 31 personas a bordo desaparecieron. Tras esta desaparición, el gobierno japonés declaró formalmente la zona como peligrosa y suspendió las investigaciones. El mar se encuentra a lo largo de la parte occidental del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicamente más activas del planeta. Los volcanes submarinos, la actividad sísmica y los cambios repentinos en la geografía del fondo oceánico son comunes. Los grandes depósitos de metano en el fondo oceánico de esta región pueden desestabilizar la columna de agua, provocando la pérdida repentina de flotabilidad de los buques. Se ha informado de que las irregularidades electromagnéticas en la zona afectan a los equipos de navegación. Pero las explicaciones naturales tienen sus límites. Algunas desapariciones en el Mar del Diablo ocurrieron en condiciones de calma, sin actividad sísmica registrada. Algunas involucraron embarcaciones que habían cruzado la zona en numerosas ocasiones, y la decisión del gobierno japonés de declarar oficialmente la región demasiado peligrosa para la exploración, una decisión que prácticamente no se ha revertido, confiere al misterio un peso que va más allá de la leyenda. El Mar del Diablo permanece activo. Los barcos lo cruzan con regularidad. La mayoría llega sano y salvo, pero el océano aquí tiene un récord, y ese récord no se debe solo al clima y la geología. Los círculos submarinos en los cultivos, Japón. En 1995, buzos de la costa de Japón comenzaron a notar algo en el fondo marino cerca de la isla de Amami Oshima. En el fondo arenoso, a unos 24 metros de profundidad, alguien creaba círculos geométricos perfectos. Cada uno medía unos 2 metros de ancho. Presentaban un patrón intrincado con crestas que irradiaban desde un punto central, finos surcos tallados con precisión en la arena y a veces los bordes decorados con conchas y pequeños trozos de coral. Los círculos aparecían y desaparecían. Se formaban nuevos. Los antiguos se desvanecían. Durante años, nadie supo quién los creaba ni por qué. Se llamaban círculos submarinos en las cosechas, y buceadores viajaban de todo el mundo para verlos. La respuesta llegó en 2011, cuando un equipo de investigadores dedicó tiempo a observar el fondo marino alrededor de los círculos. Lo que encontraron fue una especie pequeña y desconocida de pez globo. Los machos de la especie, de apenas unos centímetros de largo, creaban todo el elaborado patrón utilizando únicamente sus cuerpos y aletas, trabajando continuamente durante aproximadamente una semana para producir cada círculo. Inicio de Yunayed. Resultó que el propósito era el cortejo. Las hembras de pez globo se sentían atraídas por los círculos. Cuanto más finos y precisos fueran los surcos, más probable era que la hembra eligiera a ese macho. Tras el apareamiento, la hembra ponía huevos en el centro del círculo. Las crestas del patrón ayudaban a proteger los huevos de las corrientes oceánicas. Las conchas y los fragmentos de coral añadían una decoración que parecía resultar atractiva para las hembras. Que un pez pequeño produzca una estructura de 2 metros de diámetro con tal precisión, usando solo su cuerpo como herramienta, sin instrucciones ni modelo, es algo que los científicos aún intentan explicar por completo. Se trata de una de las exhibiciones de cortejo más elaboradas del mundo natural. Descubierta por accidente en el fondo del océano. Creada por un pez no más grande que una mano humana. ¿Qué otras estructuras se están construyendo en el fondo marino ahora mismo, por criaturas que aún no hemos identificado, por razones que aún no imaginamos? El océano no ofrece respuestas fáciles a esa pregunta. La zona muerta de Point Nemo, Océano Pacífico. Existe un lugar en el Océano Pacífico que es el más remoto de la superficie terrestre. Se llama Punto Nemo. Se encuentra en el centro de una vasta extensión de agua casi sin vida conocida como el polo oceánico de inaccesibilidad. El Punto Nemo está a más de 2.570 kilómetros de la tierra más cercana en todas direcciones. El terreno más cercano no es un continente ni una isla grande. Es una pequeña roca deshabitada en algún lugar del borde del mapa. Los humanos más cercanos, en un momento dado, suelen ser los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.
que pasa a unos 400 kilómetros de altura. El océano alrededor de Point Nemo está casi completamente muerto. No está muerto en el sentido dramático, no está envenenado, simplemente vacío, porque la zona se encuentra dentro de una corriente circular llamada Giro del Pacífico Sur, un enorme sistema giratorio que atrapa el agua en su interior e impide la entrada de agua rica en nutrientes de otras partes del océano. Sin nutrientes, casi no hay fitoplancton. Sin fitoplancton, casi no hay alimento. Y sin alimento, casi nada vive allí. Los marineros que han recorrido esta zona la describen como uno de los lugares más tranquilos que han experimentado. El agua es extraordinariamente clara, de un azul profundo tan puro que parece casi irreal, precisamente porque hay tan poca vida que la coloree de otra manera. La superficie se extiende plana y vacía en todas direcciones, sin tierra ni otros barcos visibles por ningún lado. Y, sin embargo, en 1997, un sonido potente e inusual fue grabado con micrófonos submarinos cerca de Punto Nemo. Los científicos lo llamaron el bloop. Era un sonido de frecuencia ultrabaja, más fuerte que cualquier sonido animal conocido jamás registrado, que aumentaba de tono durante aproximadamente un minuto antes de silenciarse. Los hidrófonos que lo detectaron estaban a más de 4.800 kilómetros de distancia, lo que da una idea de la enorme potencia del sonido. Durante años, The Bloop generó especulaciones. Algunos sugirieron que se trataba de una nueva criatura, algo enorme que vivía en las profundidades. Otros apuntaron a la actividad geológica. En 2005, los investigadores concluyeron que la explicación más probable era un terremoto de hielo, un sonido que se produce cuando grandes icebergs se fracturan y rozan contra el fondo del océano en la Antártida. Pero Punto Nemo también cumple un propósito más discreto y deliberado. Debido a su aislamiento y desolación, agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea utilizan el océano que lo rodea como cementerio de satélites y naves espaciales fuera de servicio. Cientos de piezas de tecnología espacial, incluyendo múltiples vehículos de carga sin tripulación y partes de antiguas estaciones espaciales, han sido dirigidas deliberadamente para que caigan y se hundan aquí. Es, en cierto modo, el lugar más deliberadamente misterioso del océano. Un lugar donde se envían cosas para que desaparezcan y sean olvidadas, rodeado de aguas tan remotas y tranquilas que bien podrían estar en otro mundo. Estos 10 lugares tienen muy poco en común en la superficie. Se encuentran dispersos en diferentes océanos, profundidades, latitudes y historias. Algunas son geológicas, otras son biológicas, algunas son resultado de decisiones humanas, algunas son resultado de algo que aún no podemos explicar, pero todos apuntan a la misma verdad. El océano no es el fondo, no es simplemente el agua entre los continentes. Es un lugar de enorme complejidad, lleno de sistemas, estructuras y formas de vida que apenas comenzamos a comprender. Es un lugar donde las preguntas se acumulan más rápido que las respuestas, donde cuanto más profundo se profundiza, tanto literal como científicamente, más se comprende cuánto aún queda por descubrir. Sabemos más sobre los cráteres de la Luna que sobre las profundidades de nuestros océanos. Disponemos de mejores mapas de la superficie de Marte que del fondo del mar que hemos navegado durante miles de años. Ese es el misterio que el océano encierra por encima de todos los demás. No es un solo secreto encerrado en un solo lugar, sino un mundo entero, que abarca la mayor parte del planeta en el que vivimos, que aún espera ser descubierto en su totalidad. Después de conocer todos estos lugares, si pudieras bucear en uno de ellos, ¿cuál sería? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares de este planeta que esconden más de lo que revelan, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos profundizando.